Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este servicio con una oración. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos delante de su presencia y le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por sostener nuestra vida, por sostener nuestra familia, por sostener a su iglesia. Gracias por tener misericordia de los enfermos y los necesitados. Gracias, Padre, por enviar el pan a aquellos que no lo tienen en este día, Señor. Así, Padre, también dejamos en su mano nuestro país. Mire, Señor, que hoy es día electoral donde se está eligiendo, Señor, a la persona que ha de gobernarnos. Sea usted, Señor, poniendo a alguien allí, Señor, que nos gobierne con misericordia. Pedimos su misericordia para con nosotros, Señor. Que sea alguien, Señor, que venga a tener compasión de lo más necesitado. Señor, que sea alguien que venga a aliviar la carga que ya el pueblo lleva. En el nombre de su Hijo oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir una palabra de Dios en este día, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Padre, gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús le pido, Padre, que mientras ella se ministra, bendiga de manera especial nuestra vida y la vida de cada persona que la escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, quiero compartir esta palabra del Señor bajo el tema el inicio de una vida cristiana. Es importante para cada persona saber cuándo inicia una vida cristiana. Según el apóstol, habla de que a la fe hay que añadir virtudes cristianas. Quiere decir que si a la fe hay que añadir virtudes cristianas, hay algunas cosas que tenemos que añadir a esta fe para crecer como cristianos, pero la Biblia también declara que hay una fe que me garantiza a mí el inicio de una vida cristiana y hay una fe que solamente me garantiza creer en Dios. Ahora, ¿cuál de las dos fe yo tengo en mi vida? Primero, la palabra del Señor nos enseña que hay una fe que todos conocemos como en Hebreos 11, versículo 1, que es la fe que dice que la convicción, según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese tipo de fe me lleva a mí a creer en Dios, pero esta fe no me garantiza a mí el inicio de una vida cristiana. Esta fe sí me lleva a creer en Dios como el Creador, a creer en Dios como el que sustenta el universo. Si leemos el versículo 2 y el versículo 3 de Hebreos 11, dice la palabra del Señor que Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ese tipo de fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Pero por este tipo de fe, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Este tipo de fe me lleva a mí a alcanzar buen testimonio, porque inmediatamente yo creo en Dios, lo que me sustenta, me hago temeroso de Él y vengo a modificar posiblemente mi conducta o mi forma de actuar. Pero esta fe no me lleva a mí a iniciar una vida como cristiana, esta fe me lleva a mí a creer en Dios. Ahora, creer en Dios no me garantiza a mí que he iniciado una vida cristiana, ni me debe de llevar a mí a tener paz con Dios. Porque este tipo de fe no me garantiza el inicio de una vida cristiana.
creer en Dios simplemente no debe traer tranquilidad a mi vida. Porque es la palabra de Dios, la Biblia enseña que los demonios creen y tiemblan. Quiere decir que si la Biblia me enseña, según Santiago capítulo 2, versículo 19, vamos a leerlo, dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, si tú estabas hasta el día de hoy pensando que por tú creer en Dios estaba bien con Dios, y que quizás por haber creído en Dios ya quizás tú hubieras iniciado una vida como creyente o como cristiano, no es así. Creer no basta. Creer en Dios no me garantiza a mí que he iniciado una vida como cristiano. Inclusive los demonios no solamente creen en Dios, los demonios estuvieron en el cielo y vieron la gloria de Dios, vieron la majestad del Señor. Así que estos ángeles caídos estuvieron en el cielo, amado hermano. Usted y yo no hemos ido al cielo. O sea que no solamente ellos creen, sino que también conocen la persona del Señor. Es que si hoy estaba pensando que ya tú has iniciado tu vida como creyente o como cristiano porque tú creías en Dios como creador, como que sustenta tu familia, tu hogar, déjeme decirle que en esa posición todavía tú no has iniciado tu vida como cristiano. Entonces, hay un tipo de fe que sí me garantiza a mí el inicio de una vida cristiana, una fe salvadora, que no es la fe de creer en Dios como el creador solamente, sino creer en Dios como el proveedor de salvación. Creer en Dios como creador no me garantiza a mí el inicio de una vida cristiana, pero creer en Dios como el proveedor de medio de salvación sí me garantiza a mí el inicio de una vida cristiana. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos justificados. O sea, que mi paga de mi pecado fue cancelada por medio de Cristo. Pero no solamente eso, sino que ese paga de ese pecado que yo tenía que pagar con mi muerte eterna, Cristo murió en la cruz del Calvario para que yo pudiera, ¿verdad?, estar exento de esa muerte. Él mismo puso su vida, la tomó y la volvió la puso y la volvió a tomar, porque Él tenía poder para hacerlo y vino y pagó por mí. Pero cuando Él hizo esto, también trajo a mí paz con Dios. Hay una enemistad entre Dios y el hombre. Esa enemistad se produjo por el pecado. Dios es santo y está apartado. El pecado está en el medio, me divide a mí entre Dios, entre yo y mi Creador. Ahora Cristo quita del medio el pecado cuando hace el sacrificio en la cruz del Calvario y me hace tener paz de nuevo con mi Creador. Esto solamente se hace creyendo en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y para eso yo tengo que tener una fe salvadora. Esa fe salvadora que me lleva a mí a creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario canceló la deuda que había en la cruz del Calvario, porque la palabra de Dios así lo dice que fui justificado por medio de la fe, esa fe salvadora que descansa en la obra y el sacrificio del Señor Jesucristo, y que satisfizo todo lo que yo no podía satisfacer en el cielo, en la presencia de Dios. Ese sacrificio satisfizo toda ofensa delante de mi Creador y me ayuda a tener paz con Dios. Ahora, esa fe salvadora me lleva a mí a tener cierta convicción en mi vida que yo debo de
ver, según las Escrituras, que verdaderamente han empezado a ocurrir en mi vida. Según el Nuevo Testamento, hay 4 pasos en el Nuevo Testamento que me llevan a mí a verificar o ver que he iniciado una vida como cristiano. Si yo no he iniciado una vida como cristiano, hoy debo de meditar en la palabra de Dios que estoy recibiendo, porque es importante usted no solamente creer, ya que los demonios creen y tiemblan, no solamente creer que Dios es el creador, que Dios te sustenta, que Dios te provee, que Dios te hizo, Dios te formó. No es suficiente, porque los demonios saben todo esto. Ahora, los demonios lo que no hacen es sujetarse a Dios. Si hoy tú aún todavía no te sujetas a Dios y aún todavía no entregas tu corazón a Jesús, porque los demonios nunca entregarán su corazón a Jesús, nunca se someterán a la obediencia de Dios. Entonces, si todavía esa fe que tú tenías en ti era solamente creer en Dios como creador, pero no aceptar a Dios como tu Salvador, entonces hoy es un día especial. Dios está preparando este escenario para tu vida. Vamos a continuar. Hay 4 puntos. Vamos a ver rápidamente 4 puntos que el Nuevo Testamento declara con respecto a tener esta fe salvadora. El inicio de una fe salvadora, o el inicio de una vida cristiana, según el Nuevo Testamento, es una fe que produce la fe salvadora, y según el Nuevo Testamento incluye o me lleva a mí, el primer punto es a creer de todo corazón. O sea, a no dudar de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente para yo tener vida eterna. Hay personas aún todavía que han iniciado su vida cristiana y todavía como que dudan, creen que tienen que hacer algún sacrificio o algo para ser salvos. No, Cristo cumplió toda demanda espiritual el día que fue crucificado en ese madero. Creer de todo corazón. Según Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, pero la gracia de Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de todo corazón aquella doctrina a la cual fui entregado. O sea, obedecer a esa doctrina que dice que Cristo vino a la cruz del Calvario para pagar por mi pecado, pero hacerlo de todo corazón, creerlo, y eso me da a mí garantía de que estoy empezando una vida como cristiano. El segundo punto que el Nuevo Testamento declara con respecto al inicio de una vida cristiana es que esa fe debe de llevarme a mí a un arrepentimiento. Si cuando creo en Jesús, debo de arrepentirme de mi pecado. Yo debo tener un paso de arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de mi pecado, aún todavía no he iniciado una vida como cristiano. Debemos de arrepentirnos. Y arrepentirnos no solamente para traer remordimiento, sino arrepentimiento que produzca salvación. Según la palabra del Señor en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios está pasando por alto el tiempo de la ignorancia, pero hoy tú estás escuchando la palabra del Señor y ahora no estás siendo ignorante en cuanto a entender que necesita arrepentirte de tus pecados, que necesita venir a los pies del Señor, reconocer que eres pecador y que necesita perdón de ellos. Y ese perdón solamente tú lo recibes a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Tercer punto que vemos en la palabra del Señor es que una fe que me lleva al inicio de una vida cristiana es una fe que produce obediencia. Yo no puedo pensar que he iniciado una vida cristiana donde yo no tengo obediencia.
el inicio de una vida cristiana produce obediencia. Si yo no me someto a un pastor, no me someto a un líder, yo no me someto a las autoridades que Dios establece, son desobedientes. Yo no puedo pensar que he iniciado una vida como cristiano, sobre todo la obediencia a Dios. O sea, someterme a una obediencia a Dios. Aparte de los líderes terrenales, la obediencia que garantiza que he iniciado una vida como cristiana es someterme a Dios. Dice la palabra del Señor, Juan 14:15, si me amáis, guarda mi mandamiento. Dice Hebreos 5, versículos 8 y 9, aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todo lo que le obedecen. O sea, si yo he iniciado una vida como cristiano, tengo que entender que en mi vida estoy practicando la obediencia al Señor. Ahora, último punto, el cuarto punto y último punto que en el Nuevo Testamento nos lleva a una convicción de que he iniciado mi vida como cristiano es tener devoción. Si yo entiendo que he iniciado una vida como cristiano y no tengo devoción por Dios ni por la cosa de Dios, tengo que verificar si verdaderamente yo he iniciado mi vida como cristiano. Toda persona que inicia su vida como cristiano tiene pasión por Dios, tiene pasión por las cosas de Dios, tiene pasión por la obra de Dios, tiene pasión por ver los enfermos, por orar por ellos, tiene pasión por las cosas verdaderamente, valga la redundancia, del reino. Si yo no tengo pasión por Dios, aún todavía yo no he iniciado mi vida como cristiano. Todo cristiano tiene pasión por las cosas de Dios. Según la palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 22, 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es pasión. Esto es amarle con todo, con mi corazón, con mi mente, con mi alma. Si yo no siento esto por Dios, a mí me da lo mismo ir a la iglesia que no ir, congregarme, no congregarme, me da lo mismo, no tengo pasión por orar, no siento nada por leer la Biblia. Yo no he iniciado mi vida como cristiana, mi vida tiene que ser transformada. Necesito anhelar como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía el salmista, porque tenía pasión, necesitaba estar en la presencia de Dios. Si aún todavía tú estás indiferente con la presencia del Señor, quizás no has iniciado tu vida cristiana, quizás necesites hoy arrepentirte de tu pecado y a recibir a Jesús como tu Salvador personal y confiar completamente en su obra redentora y saber que Él te va a conducir a vida eterna. Si aún todavía no has iniciado tu vida como cristiano, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Romanos capítulo 14, versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Si vive, debe vivir para el Señor. Si muere, debe morir para el Señor. Y eso puede llevarte a tener la convicción, lo que dijo el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si hoy tú no has iniciado tu vida como cristiano y mueres, tu vida es pérdida. Tu muerte será pérdida, no ganancia, porque se perdió tu alma. Hoy es importante que al escuchar esta palabra entienda que hoy tienes la oportunidad de iniciar tu vida como cristiano. Si así lo has entendido, Dios tiene propósito con tu vida y quiere salvar tu alma. Hoy tú puedes dar tu paso de fe y recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, iniciar tu vida como cristiano. Si lo sientes así en tu corazón, Dios quiere salvar tu alma hoy. Puedes cerrar tus ojos ahí y orar. Esta oración puedes repetirla después de mí. Amantísimo Dios, hoy vengo delante de su presencia y reconozco que soy pecador. Hoy recibo el sacrificio hecho en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados
Recíbeme hoy, Señor, como tu hijo o como tu hija. Y en este día le pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado de allí por amor de su nombre nunca jamás. Le pido que su Espíritu Santo me conduzca a salvación y vida eterna, que me ayude en mis debilidades. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te felicito por haber hecho esta oración con una iglesia, un pastor, donde te ayude a continuar este inicio de tu vida como cristiano. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un siguiente servicio. Muchas bendiciones.